He tenido, la hermana Ruth y yo hemos tenido la inmensa bendición de haber tenido todo, bueno, hasta hoy, a todos nuestros hijos, no quiero que se escape, porque quiero, allá está David, perdón, póngase de pie David, salude a los hermanos, muy bien, muy bien David, que también está estudiando allá en Estados Unidos, oren por él, que Dios le siga guiando, dirigiendo en todo. Pero también tenemos con nosotros a John, y Dios me dio la bendición de estar varias veces en Costa Rica y conocer a los ticos, buenas personas, lindo, pero jamás pensé, ¿verdad?, que iba a llegar a tener a un yerno de ahí,
bueno, realmente norteamericano, nació, pero sus padres son misioneros ahí en Costa Rica. Y entonces él va a venir, John, el esposo de Betania, y va a compartir la palabra del Señor con todos nosotros. Bienvenido, John. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un gozo y un placer estar acá de nuevo en Uruguay. La última vez que estuve acá, vine por alguien. Vine para conocer a la familia de una gurisa que conocí ahí en el seminario. Mi esposa ahora Beth, y doy gracias a Dios por ella. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y lo segundo mejor es mi salvación, obviamente, pero la familia que vino con esa gurisa es increíble. Entonces, y la iglesia también, es un gozo estar acá con ustedes. Y los uruguayos son diferentes a todas las demás personas y pueblos del mundo. La última vez que estaba acá, no sé, mi esposa me contó que en Uruguay todos se conocen como gauchos. Entonces la última vez que yo estaba acá, yo les dije a todos, gaucho, gaucho, gaucho. Pero alguien vino después y me dijo, eso es un término que puede sentirse como que son maleducados o que son del campo, ¿verdad? Y que no son muy civilizados, ¿verdad? Y no quería ofender a nadie, entonces ahora les estoy diciendo, si digo algo que les ofenda a alguien, perdón, pero no es mi intención. Dios me ha llamado a predicar. Y eso es lo que voy a tratar de hacer esta noche, por la gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9. Primera de Crónicas, capítulo 9, y vamos a empezar en el versículo 18. Primera de Crónicas 9, 18. La Biblia dice, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salum, hijo de Coré, hijo de Abiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, coreitas, por la casa tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Finés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos, y Jehová estaba con él. Y esta noche voy a predicar acerca de este hombre, Finés, el portero celoso. El portero celoso. Y no estoy hablando de Keylor Navas ni el portero de ningún equipo. Estoy hablando de que guardaba la puerta del tabernáculo. Guardaba la puerta, el portón de la casa de Dios. Y vamos a investigar la vida de este hombre, lo que Dios hizo en su vida y cómo podemos nosotros aprender de su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que tenemos juntos alrededor de tu palabra. Te doy gracias por los hermanos y hermanas en Cristo. Qué lindo es estar en comunión con los hermanos en Cristo. Somos una familia en Dios y estamos acá para escuchar tu palabra. Te damos gracias por tu palabra, por preservarla, por inspirarla, por mantenerla para nosotros. Y te pido que bendigas este mensaje, que sea tu poder, que lo predique y no mi propio poder. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Amén. Con los versículos que leímos en Primera de Crónicas no hay mucho sobre este hombre Finés. Solo sabemos que era parte de los levitas. Y usted sabe algo de la Biblia, sabe que los levitas tenían un trabajo muy especial en el pueblo de Israel. Tenían el trabajo de cuidar el ministerio. Tenían el trabajo de traer los sacrificios que el pueblo traía por sus pecados, por diferentes cosas, y cumplir los sacrificios. Otros tenían trabajos de levantar el arca o los diferentes pedazos del tabernáculo, porque lo desarmaban y luego lo armaban y pasaban a otro lugar y lo armaban otra vez.
y algunos de los levitas eso era su trabajo. Pero Finehés tiene un trabajo que era casi el trabajo más bajo de todos los demás. Era el trabajo más aburrido, se podría decir. Era el trabajo de abrir las puertas de la iglesia en la mañana y cerrarlas en la tarde. Era el trabajo de cuidar los autos afuera, por decirlo así. Era el trabajo de estar en la puerta, en la puerta del tabernáculo y cuidar esa puerta. Dios busca a los que son celosos por Él para su obra. Y vamos a ver en la vida de Finehés que aunque no tenía un puesto o una ocupación muy grande o popular donde podría recibir mucho reconocimiento, tenía celo por el Señor. No estoy hablando de celos de que Dios es un Dios celoso por su pueblo, aunque la palabra es muy similar y la definición es muy similar, pero estoy hablando de un ardor, un fervor por el Señor. Estoy hablando de celo por el Señor. De hecho, en Juan, la Biblia dice que Jesús, cuando entró al templo, encontró a los que vendían y cobraban los impuestos en el templo del Señor. Y la Biblia dice que por celo de la casa de Dios los corrió a todos. Y vamos a ver ese pasaje ahorita, pero esa misma palabra es la palabra que usa la palabra de Dios para describir a Finehés. Y sé que ya leímos estos versículos en Primera de Crónicas. Ahora vamos a ir al libro de Números, capítulo 25. Libro de Números, por favor. Versículo 25. Dios busca a los que son celosos por Él para hacer su obra. Usted puede tener un puesto de pastor, puede ser un obrero a tiempo completo en la iglesia, pero sin un celo por el Señor, sin alguien que sea celoso por la obra, es muy difícil que Dios lo use. Aunque tenga el título, es muy difícil. Y al otro lado hay unos que no tienen el título, pero son celosos por el Señor, y a esos Dios sí los puede usar. Una pregunta: ¿hay evidencia en su vida de un celo para el Señor? No pregunté si tiene un título, no pregunté que si ha sido salvo por 10, 15, 20 años. Mi pregunta es si hay un celo por Dios en su vida y si hay evidencia de eso. Vamos a ver tres maneras o tres evidencias de celo en la vida de Finehés. Finehés era un hombre celoso. Y en Números capítulo 25 y el versículo 6 vamos a empezar a ver una historia que cuenta el punto número 1 de evidencia que vemos de celo en la vida de Finehés. Punto número 1 es: su celo por Dios produjo un odio por el pecado. Un odio de pecado. Y un cristiano no puede vivir amando al Señor y también amando a sí mismo. Amando al Señor y también amando las cosas del mundo. Amando al Señor y teniendo un celo por el Señor, pero también teniendo un celo por las cosas materiales de este mundo. Y Finehés reconoció eso. En Números capítulo 25 y versículo 6 la Biblia dice: y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Voy a parar ahí para explicarles un poco de lo que está pasando. Israel está en el desierto. Dios los sacó de Egipto y ahora querían entrar en la tierra prometida, pero no quisieron entrar porque creyeron los espías que trajeron un reporte malo ante Dios. Entonces ahora están sin rumbo en el desierto por 40 años. Y durante ese tiempo algunas naciones atacaron a Israel. Y no solamente los atacaron, pero metieron mujeres que sirvieron a dioses ajenos en el pueblo de Israel para casarse con los hombres de Israel. Y los reyes inconversos era una buena idea, ¿verdad? No los atacaron porque ya sabían que el Dios de Israel era muy grande, era muy poderoso. Entonces pensaron, vamos a traer nuestras mujeres y vamos a ponerlas delante de los hombres jóvenes de Israel para que se casen y tengan hijos, y vamos a arruinar a Israel, vamos a destruir a Israel por dentro. Y eso es lo que empezaron a hacer. Y Dios empezó a castigar a los hijos de Israel era pecado. Era porque no se podían unir y casarse con la gente de los dioses ajenos. Eso era prohibido en el pueblo de Israel. Y acá, mientras Moisés y el pueblo, la Biblia dice, toda la congregación
lloraban en la puerta del tabernáculo de reunión. Están ahí llorando y confesando el pecado que han hecho. Mientras están ahí, viene un varón israelita trayendo una madianita a sus hermanos, una de estas mujeres inconversas, y lo hace frente a todo el pueblo, sin vergüenza. Lo hace sin remordimiento, sin temor de pecado, lo hace frente a todos. Y versículo 7 dice esto: y lo vio Fines, es el mismo hombre de quien vimos en Primera de Crónicos. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cuanto yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Este hombre Fines tuvo un celo para las cosas de Dios. Y mientras él tuvo ese celo, no podía aguantar, no podía soportar un pecado, y menos un pecado abierto a los ojos y público de todos. No podía soportarlo. Y se levantó de en medio de la congregación. Este hombre que no era un nadie, no tenía un título, no era Aarón, no era Josué, que era como el segundo, el pastor asistente, se podría decir así. No era Moisés, no tenía un puesto importante, pero tuvo un fervor de Dios. Tuvo un celo por el Señor. Y cuando él vio ese pecado, se levantó y hizo algo al respecto. Y Dios lo bendició por eso. El celo de Fines nos recuerda el celo de Jesús. Les dije que iba a ver ese pasaje, no tienen que pasar ahí, pero Juan 2:13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me ha consumido. El mismo celo que tuvo Fines para el Señor, lo tuvo Cristo en el Nuevo Testamento. Y cuando usted tiene un celo para el Señor, no puede aguantar el pecado, en su propia vida, ni en su iglesia, ni en su pueblo, ni en su familia. Hombres, nosotros, y yo como padre, recién hecho padre, me estoy dando cuenta de cuánta responsabilidad es guiar mi familia espiritualmente. Amén. Tenemos una responsabilidad grande y no lo podemos hacer sin el Señor. No lo podemos hacer sin un celo para las cosas de Dios. Porque a veces va a venir el diablo, a veces va a venir las amigas de nuestras esposas, van a venir nuestros amigos, van a venir los amigos de nuestros hijos, y van a querer hacer actividades con nosotros en el mundo, aparte del Señor. Y hay que tener un celo para el Señor. Hay que tener un celo para las cosas de Dios. Amén. Salmo 97, versículo 10 dice, y lo dice muy simplemente, dice así: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Amén. Los que amáis a Jehová, aborreced al mal. Y es evidente en la vida de Fines que tuvo un amor para Dios, tuvo un celo para el Señor. Punto número 2 es esto: el celo de Fines no dependía de quién era o de su ocupación. Muchos cristianos tienen excusas, muchas excusas, y yo los he tenido en mi propia vida. Excusas de por qué no pueden servir al Señor, o si ya están sirviendo al Señor, por qué no lo están sirviendo de todo corazón. ¿Por qué están haciéndolo mediocremente, sin fervor? ¿Sabía usted que ser un pastor o un líder de jóvenes o un diácono o un ujier o un cantante o tener un trabajo en la iglesia que te trae ese reconocimiento, eso no significa que es un cristiano celoso para Dios? Eso no es evidencia. Una ilustración para eso es que en el seminario, y Josué, vos te acordás de esto, y Marco no está acá, pero
¿ves? También en el seminario, ahí en los Estados Unidos, a veces teníamos un concurso de arte para los que estaban en high school, no sé cómo se dice high school, en secundaria, ¿verdad? Sí, en el liceo. Para los jóvenes que estaban en el liceo, venían al seminario y los seminaristas, los jóvenes, los estudiantes del seminario, trabajábamos para hacer todo lo que había que hacer para hacer el concurso. Habían trabajos de ser juez, podría sentarse ahí y si usted era bueno con cantar o predicar, podría ser un juez mientras los participantes predicaban o cantaban. Otros eran asistentes de jueces, pero el trabajo que nadie quería era el título de monitor de puertas, ¿verdad? Y te reís porque ya sabes, ¿verdad? Y el monitor de puertas era como el portero. Era el trabajo más aburrido de todos. Por 2 horas, y era un requisito. No podías quedarte en tu cama como cada vez queríamos, ¿verdad? Tenías que estar ahí y por 2 horas tenía que pararse ahí. Yo tenía que pararme ahí. Y cuando era tiempo del concurso tenía que cerrar la puerta, nadie podía entrar ni salir, y en medio de los concursos podrían entrar y salir, pero mi trabajo era asegurarme de que nadie interrumpía el concurso, ¿verdad? Aburrido, re aburrido, pero ese trabajo era necesario. Amén. Y para Dios ese trabajo era importante. Y vamos a ver que Fines tuvo un trabajo así, y capaz que sus compañeros, los otros levitas, menospreciaban su propio trabajo, su propio puesto, su propia ocupación que tenían como levita, de estar ahí en la puerta, de ser un portero guardando la puerta, ¿verdad? Yo sé cómo es y no me gustó. y Fines, como que siento una relación con él, porque ese trabajo nadie te da gracias por lo que haces, nadie te da reconocimiento, nadie te para en el frente y dice: estos son los porteros, estos son los monitores de las puertas que hicieron que todo fuera posible. Nadie te reconoce así, ¿verdad? Es un trabajo aburrido, no tiene gloria para nada. Yo siempre quise ser un juez, pero cada año me tocaba ser un monitor de puerta. Cada año agarraba mi papel, porque llega un papel en el correo y dice: usted es monitor de puerta, de nuevo, otra vez. Pero hacía ese tipo de trabajo, tuvo Fines. Y quizás en el pueblo de Israel lo veían, y a todos los levitas que tenían ese trabajo, los veían como, o quizás ni notaban que estaban ahí, ni los reconocían. No tenían un puesto donde recibían reconocimiento. Pero aún con ese puesto, aún con ese lugar humilde que tenía, Fines supo lo que era importante, y eso era su celo para el Señor, su amor para Dios. Fines no tenía el mejor trabajo en el tabernáculo y era un portero. No era importante eso. En Primera de Crónicas ya lo leímos, pero dice: tuvieron su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Fines, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre ellos. Él es el capitán de los más bajos, ¿verdad? Es el mejor de los peores. Entonces, ¿te imaginas cómo hubiera sentido Fines con ese puesto, con ese trabajo? Y muchas veces en las iglesias hay obreros que limpian los baños, los que cocinan, y pueden sentirse que: ay, mi trabajo nadie me reconoce, nadie sabe lo que yo hago por el Señor. Pero hay alguien que sí sabe, y es Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es servir a Dios, no por el reconocimiento, y no para que la gente sea nos alabe, o que nos dé esa gloria, pero porque amamos al Señor. Amén. Porque Él se lo merece y porque somos celosos por Él. Unos trabajos que tenían los porteros en Primera de Crónicas 9:27, otra vez no tienen que buscarlo, pero dice que su trabajo era abrir las puertas en la mañana, cerrarlas en la noche. Tenían que guardar la casa de Dios de cosas inmundas. Si alguien iba a entrar y no se había lavado propiamente, había un proceso, un sistema para entrar en el tabernáculo, y si no habían pasado por ese proceso, ellos tenían que pararlos y decirles: no pueden entrar. Y la Biblia dice: puso también uno de los reyes de Israel, puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Segunda de Crónicas 23:19.
Su trabajo era no dejar que lo inmundo entrara en la casa de Dios. Tenían habitaciones. Su trabajo era tiempo completo estar ahí cuidando esa puerta. Para mí fue difícil hacerlo 2 horas cada año, pero vivir ahí en esa puerta todos los días. Mi trabajo es pararme ahí en esa puerta y no moverme. Tengo que decirle no a la gente constantemente. Nadie me reconoce, y los que sí me reconocen es para quejarse. ¿Por qué no puedo entrar al tabernáculo? Quiero ir a orar. ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Verdad? Entonces así es el trabajo que él tiene. La Biblia dice que vivían ahí, tenían habitaciones, vivían alrededor del tabernáculo. Algunos, su trabajo no era estar en la puerta, era preparar el pan, era limpiar, era hacer otras cosas ahí en el tabernáculo, pero vivían ahí. Phineas entendía que no importaba su posición, no importaba su nivel, su grado en la sociedad, no importaba eso. No importaba qué tan bajo su trabajo era, él sirvió con celo al Señor en la posición donde él se encontraba. Y cada cristiano, nosotros tenemos que tener esa actitud. Tenemos que tener la actitud de que no importa donde yo esté, no importa si estoy limpiando el inodoro, o no importa si yo estoy predicando adelante y cantando donde todos me ven, voy a hacerlo para el Señor. Voy a hacerlo con celo para el Señor. Y necesitamos cristianos, no importa el puesto que tengas, pero que sirvan con celo para el Señor. Simplemente era celoso, Phineas. Hasta el rey David, y esto es para si ya no me crees que ese puesto era un puesto bajo, el rey David lo creía. El rey David dijo en Salmo 84:10, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y lo que quería dar a entender el rey David es que yo prefiero estar en el lugar más bajo en la casa de Dios que estar en el lugar más alto en el lugar de los malos. Entonces David estaba usando el hecho de que los porteros son nadies para hacer un punto en los salmos. Entonces ese trabajo todos sabían, el pueblo sabía, un portero no son nadie, no hace nada. Tenés un trabajo en la iglesia, tenés un trabajo ahí con el Señor, pero no sos muy popular, no tenés mucho reconocimiento, pero Phineas vivió con esa actitud que voy a ser celoso por Dios. No importaba su edad. Primera de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en capítulo 4, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Necesitamos jóvenes que son ejemplos a los demás. Y muchos jóvenes se sienten temor porque hay muchos mayores en la iglesia, pero no importa la edad, importa el celo que tengan para el Señor. Y Phineas no sabemos cuántos años tenía, pero Timoteo era un joven y ya era pastor. Pablo lo puso en lugar para ser un pastor, y muchos en el lugar donde él estaba menospreciaban su juventud. Y Pablo le anima y dice, Timoteo, no importa la edad que tengas, tú sé un ejemplo. Tú seas un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. No importa su edad, debe ser celoso para las cosas de Dios. Entonces, primeramente, si va a ser celoso, tiene que tener un odio santo hacia el pecado. Amén. Y número 2, si va a ser celoso, precisa o necesita entender que tu oficio no importa, que tu posición en la sociedad no importa. Puede ser celoso para Dios. Y tercero, el celo de Phineas procuró el favor de Dios y el hombre. Cuando un hombre o una mujer, cristiano o cristiana, tiene celo para el Señor, Dios da su favor. Números 25:12, ya leímos ese pasaje, pero dice, por tanto diles, y esto es Dios hablando a Moisés, por tanto diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, hablando de Phineas. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuando él tomó esa lanza y mató al hombre israelita y la madianita que habían cometido pecado público ante el Señor sin vergüenza y sin remordimiento, cuando él hizo eso, la Biblia dice que la ira de Dios fue pacificada. Y Dios tomó eso, aceptó el celo
que Fines tuvo por el Señor. Ahora, no estoy diciendo que si usted sabe si alguien está haciendo mal, que vaya y lo mata, ¿verdad?, con una lanza. Pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que tener un celo. Y si vemos algo mal, tenemos que hacer algo por eso. No podemos dejar pecado andar en la iglesia ni en nuestros propios corazones. Hay que tomar acción. Amén. Le agrada a Dios cuando somos celosos. Por el Salmo 106, versículo 30 dice: entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Eso fue dicho de Fines por el rey David años y años después. Fines impactó su generación simplemente, y era un portero, simplemente porque era celoso por Dios. Tuvo un fervor, un fuego, un corazón avivado para las cosas de Dios. Unos años después, Fines fue escogido para cumplir una misión muy importante. Vamos a buscar Josué, capítulo 22, el libro de Josué, capítulo 22. Josué 22, versículo 10. Años después de que ocurrió eso, de que tuvo que matar al israelita y la madianita, años después, el pueblo de Israel se encuentra con un gran problema, un problema muy grave. 3 tribus del pueblo de Israel se separaron del resto del pueblo de Israel. En versículo 10 dice: y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Esto es lo que pasó. Los israelitas habían cruzado el Jordán ya para conquistar la tierra prometida, pero estos 3 tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, querían quedarse al otro lado del Jordán. Y Moisés solo les dio un requisito, les dijo: está bien, pueden hacer eso, pero vayan con nosotros a conquistar la tierra prometida, y una vez que Dios nos dé paz de todos nuestros enemigos, entonces pueden volver y vivir en paz al otro lado del Jordán, donde les gusta. Les pareció bien, eso es lo que hicieron, pero después de un tiempo escucharon que habían construido un altar al otro lado del Jordán. Y para el pueblo de Israel, si alguien construye un altar, aparte del altar que es construido y dedicado al Señor, no hay por qué creer que ese altar es correcto, no hay por qué entender que ese altar es de Dios. Entonces todos creían que ese altar era para un Dios ajeno. Vamos a seguir leyendo en el versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. O sea, escucharon que habían construido un altar al otro lado del Jordán y ya se estaban preparando para ir y matarlos por lo que estaban haciendo. Creían que estaban adorando a dioses ajenos. Entonces iban a ir y pelear con sus hermanos. Versículo 13. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad. ¿A quién? A Fines, hijo del sacerdote Eleazar, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que ¿qué es esa palabra? ¿Alguien ayúdame? Prevaricáis, gracias, Gustavo. Prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová. Voy a pausar por un segundo. Quiero que acuerden que este hombre Fines es el mismo hombre que se paró entre medio de la congregación cuando todos los demás quedaron mirando nomás. Este portero simple y sencillamente, nadie se paró, y simplemente porque tuvo un celo para Dios, tomó acción con este pecado y trató con este pecado. Y años después, cuando necesitaban un hombre
que fuera a tratar con el pecado. ¿A quién escogieron? A Finehas. Vamos a seguir leyendo y usted puede entender y quiero que imaginen la cara de Finehas mientras él está celosamente rogando con sus hermanos, rogando con estos tribus que vuelvan, que hagan lo correcto ante Dios, que tumban este altar a un falso Dios y que vuelvan a los caminos de Dios. Es un hombre celoso. Y vamos a seguir leyendo lo que dice en versículo 17. Hace una pregunta: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová? Está haciendo referencia a lo que pasó antes, años antes. Versículo 18: para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová. Tiene un amor hacia la casa de Dios. Y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, y ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además de altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Finehas está rogando, está llorando ante sus hermanos que vuelven al Señor, que vuelven a los caminos de Dios. Amaba la casa de Dios, amaba el pueblo de Dios, amaba la tierra prometida de Dios. Lo que tenía que ver con Dios lo amaba. Tenía un celo para Dios, para el Señor. Y muchas veces nosotros tenemos más celo para la selección nacional que nuestra propia iglesia, que nuestro propio Dios. Tenemos más celo para el videojuego más del día que la palabra de Dios. ¿Dónde está nuestra atención? Nuestro amor, ¿dónde está? Y si usted nota que en su vida no hay estas evidencias, no hay un aborrecimiento hacia el pecado, capaz que tú en tu puesto acá en la iglesia te sientes menospreciado. Si tú no tienes favor con los hombres de Dios en esta iglesia, estás mal con ellos. Si estás mal con Dios, es una buena evidencia que no hay un celo para Dios en tu vida. Capaz usted cree que ya tiene un celo de Dios en tu vida. Pregúntale a alguien que te ame: hey, amigo, amiga, ¿usted ve estas evidencias en mi vida? Y que te digan la verdad. ¿Hay evidencia de celo en nuestras vidas, cristianos? Porque en la vida de Finehas era evidente. Todos sabían que ese portero, Finehas, ya no era solamente un portero. Era el portero que ama al Señor. Era el portero que era celoso por Dios. Y cuando empezó con un puesto bajo, pero amaba al Señor. Después, años después, tuvo un puesto alto. Y Dios le dio un puesto alto, pero su amor de Dios nunca cambió. Amén. Su celo para Dios nunca cambió. Y si usted cree que por estar acá en la iglesia y por simplemente poner un corbata, poner un saco y venir en vestido y viéndose bien para la casa de Dios, que por eso vas a recibir un puesto alto en la casa de Dios, estás equivocado. Porque Dios busca hombres y mujeres celosos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por el ejemplo de Finehas en la palabra de Dios. Mientras seguimos la invitación en unos momentos, te pido que mandes tu Espíritu Santo, Padre, que ores en nuestros corazones. Haznos preguntarnos a nosotros mismos: ¿vemos estas evidencias en nuestras vidas? ¿Hay un odio hacia el pecado? ¿Permito yo pecado en mi corazón? ¿Lo permito en mi familia? ¿Estoy menospreciando el lugar donde Dios me tiene?
¿Estoy contento donde Dios me tiene? Haznos a pensar en estas cosas esta noche, Padre. Y si hay alguien que no está seguro que va al cielo cuando muera, que ellos esta misma noche conozcan al Señor. Seguimos con los rostros inclinados, por favor, un momento solemne, importante. Puede ser que Dios ha hablado a tu corazón. ¿Qué necesidad tenemos como iglesia de personas que hagan trabajos pequeños, pero que sean responsables, que sean fervorosos, que lo hagan para honra y gloria de Dios? Y puede ser que Dios te ha hablado esta noche. Tú solías ser fiel, eras responsable en algún momento y lo hacías con gozo, con pasión, para realmente con tu corazón, pero algo ha pasado y te has descuidado y no estás sirviéndole al Señor como solías hacerlo. Pero esta noche quieres volver atrás. Quieres arrepentirte, decir: Señor, no quiero, yo necesito cambiar. Quiero servirte, siempre buscando traer honra y gloria a ti. ¿Habrá alguien que Dios le ha hablado así? Levanta tu mano, por favor. Quiero orar por ti. Amén, amén. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Capaz que solías servir a Dios con fervor, pero ahora no lo haces. ¿O alguien más? Puede ser que haya alguien aquí y tú todavía no eres salvo o salva. Capaz que hace tiempo vienes a la iglesia, pero todavía no te has entregado a Cristo. Capaz que tú estás aquí y aún ya has sido salvo, pero todavía estás ahí: me bautizo, no me bautizo, ¿qué voy a hacer? Y necesitas decidirte. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no dices: Señor, yo quiero obedecerte en el bautismo? Yo estoy listo, estoy dispuesto a bautizarme ahora, este próximo aniversario. ¿Habrá alguien así en esta noche que esté tomando esa decisión? Que Dios te esté hablando y te diciendo: yo quiero ser bautizado. Voy a ser bautizado en el próximo aniversario. Levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Habrá alguien que necesita dar ese paso? Algunos ya lo hicieron, gloria a Dios. Otros todavía no lo han hecho. Simplemente di: pastor, o yo tengo dudas, inquietudes sobre esto y quiero, pero queremos hablar. A ver, levanta tu mano. Padre, gracias te damos por haber registrado esta hermosa historia en tu palabra, Señor, que nos ha desafiado, y de cómo este hombre Fines, Señor, fue fiel, y cómo te servía con pasión, con seriedad, con responsabilidad. Cómo necesitamos, Señor, cómo precisamos esa actitud en nuestra iglesia, en nuestras iglesias el día de hoy. Padre Celestial, ayúdanos, por favor, socórrenos a que seamos fieles, tengamos poca responsabilidad o mucha, para que tu iglesia, Señor, esté bien atendida. Que aquellos que sirven en la cuna, que aquellos que están ayudando con los niños, Señor, que lo hagan con gozo, que lo hagan sabiendo que es para ti, que lo hagan con fervor, que lo hagan con una actitud espiritual. Padre, que no sea tu ministerio una carga en nuestra iglesia, que te sirvamos con gozo, que nazca, Señor, del corazón. Y Padre, ayúdanos, Señor, a no ser irresponsables con la salvación que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a realmente, Señor, a ser creyentes fervorosos. Llena esta tu iglesia, Señor, de ese testimonio. Padre, gracias por los tantos hermanos que son realmente, que ya son fieles y responsables, y rogamos que sigamos creciendo y madurando más cuando vemos tu iglesia crecer
y también este próximo año, algunos cambios, desafíos. Ayúdanos, Señor, a poder recordar lo que hemos escuchado en este día, tanto esta mañana como ahora de tarde. Gracias por John. Le oramos que bendigas grandemente, Señor. Sigas bendiciendo su vida y de Betania, Señor, y de Levi. Y Padre, gracias por usarles allá en la iglesia en Estados Unidos, y oramos que bendigas toda su estadía acá con nosotros. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.